La ruta de la leña para la hoguera de San Antón comienza su camino a los pies de la ermita del Santo Ermitaño, punto de encuentro y tradición de Elda. Es en este lugar donde año tras año nos concentramos los vecinos y vecinas que sentimos el arraigo eldense como parte de nuestro sentido de vida. Recordando su antiguo pasado, debemos trasladarnos a escasos metros del actual edificio, al lugar donde fue levantada, sobre una pequeña mezquita, la primitiva ermita a finales del siglo XV. Ubicada en la entrada a la villa de Elda, junto al antiguo portal de San Antón, la ermita presidía la placeta que hoy en día conserva su nombre. Aquella antigua ermita fue declarada en ruinas y posteriormente derribada en torno al año 1930. Pero la devoción a San Antón no cayó en el olvido, y tras el resurgir de las nuevas fiestas de moros y cristianos, nació la necesidad de recuperar aquel lugar de culto para albergar la imagen del santo, obra del artista valenciano Pío Mollar. Es en el año 1949 cuando se inició el proceso de cesión de un terreno muy cercano a su antiguo emplazamiento. Un año después, en 1950, se construía la nueva ermita frente a las popularmente conocidas como Escalericas de San Antón. El antiguo barrio de Sant Antoni, hoy centro histórico de Elda, recuperó así uno de sus símbolos perdidos. La ermita, como eje de la recuperación de su barrio, concentra a lo largo del año multitud de acontecimientos. Su vida cotidiana, sus fiestas, sus familias, sus remotas ferias han dejado huella en este lugar. Con las puertas abiertas de par en par, el santo anacoreta nos da los buenos días antes de iniciar un apasionante camino por las diferentes partidas rurales de Elda. Las dulces pastas, junto a la mistela, tradicional fuente de energía, son preparadas con esmero de la mano de una entregada mayordomía de San Antón. La música, presente junto al grupo de danzas La Faltriquera, nos acompaña hasta llegar a la Ermita de los Dolores, donde los eldenses bailaremos en honor a San Antón al finalizar la ruta. El carro, junto a su burra, nos guiará para poder recoger cada rama del camino, su leña convertida en el fuego que nos hará sentir cada 17 de enero la fuerza y entrega de toda una ciudad a su patrón de moros y cristianos. La hoguera de San Antón es la esencia y razón de esa ruta. Los eldenses comenzamos a prepararnos para el día grande del mes de enero. Salimos, cruzamos el Vinalopó por el puente de Monóvar y nos dirigimos a la partida y a la Rambla de la Melva. Dejamos atrás la ciudad y nos adentramos por los caminos y parajes de la Elda rural. Nos adentramos por las tierras del secano eldense, unas tierras que históricamente, desde el siglo XVIII, agricultores y campesinos cultivaron para obtener el máximo rendimiento. Un paisaje que todavía conserva parte de su antiguo patrimonio agrícola e hidráulico, aunque la mayoría de las fincas son hoy lugares de recreo y esparcimiento de sus propietarios, cuando no ruinas abandonadas. Casas y parajes que sirvieron antaño de parada para el avituallamiento y el descanso, para que la tarea y el camino de los antiguos mayordomos fueran más livianos. Así nos lo relata José Jover González de la Horteta, con su humor y su amor por el terruño eldense, por sus tradiciones y por sus lugares. Fincas y parajes que recorrieron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos para recoger la leña de San Antón, que ha de arder inexcusablemente cada 17 de enero. Pasamos frente a la Casa del Marín, a los pies de las peñas del mismo nombre. Originada en el siglo XIX como casa de labor, conserva los corrales para el ganado y dos eras para pan trillar. La casa perteneció a la conocida familia eldense de las Beltranas, propietaria del suntuoso inmueble que preside la calle Nueva. Con el tiempo, la finca fue vendida a la Mallorquina, de ahí su otra denominación, Casa de la Mallorquina. Seguimos haciendo camino y llegamos a la finca del Conejo, en la rambla del mismo nombre, en la ladera sur de la Sierra de Camara, hoy en ruinas, con sus obras hidráulicas, testimonio de mejores tiempos y del intento de nuestros antepasados por aprovechar el agua de las pocas lluvias que se dan en nuestro valle. Ya en la Rambla de las Cañadas nos encontramos el caserío de las Julianas, también llamado Casas del Carro. Se compone de 3 edificaciones, tanto residenciales como agrícolas, que fueron construyéndose según las necesidades del momento. A inicios del siglo pasado el caserío fue comprado por Julián Maestre, de ahí su nombre actual.
La finca disponía de una bodega y de una almazara para la elaboración del aceite. A poca distancia, junto al camino que lleva a las Peñas del Marín, quedan los restos del lavadero, del abrevadero y de una alberca para el regadío, que se abastecían de un nacimiento de agua situado al noreste, en las faldas de las Lomas del Prats. Dejamos a un lado la yesera de las Julianas, herencia de viejos oficios en tierras de yesos, y llegamos al caserío de la finca de Pausides o Plausides, donde se cruzan la vereda de los Serranos, testimonio de antiguas transhumancias, y el camino que comunica el paraje de las Cañadas con el del Marín. Los orígenes de este caserío se remontan, como la mayoría, al siglo XVIII. La finca estaba compuesta por la casa central, las cuadras y el corral. En 1919 fue ampliada por el primer Pausides Albert, que añadió la casa de recreo y la bodega. El caserío cuenta además con una era de pan trillar y una balsa que recogía el agua de un manantial en la rambla del derramador. Precisamente en esa rambla contigua llama nuestra atención los vestigios de 4 azudes, ejemplos de un patrimonio hidráulico en extinción. La ruta de la leña transita por un paisaje mediterráneo, semiárido, con pocas lluvias y una temperatura media de unos 16 grados. Los materiales que forman sus suelos son margas, yesos y calizas, que hacen posible una vegetación propia de Saladar, adaptada a esos suelos duros y ásperos. Hablar de la ruta es también hablar de un ecosistema que se ha visto alterado debido a la presencia humana. Es hablar de cómo nos hemos relacionado con nuestro entorno. Durante todo el camino se puede apreciar cómo la mano del hombre ha moldeado su entorno natural. Así, en el comienzo de la ruta, en la zona más cercana al núcleo urbano de Elda, podemos observar numerosas viviendas, zonas de cultivo, principalmente olivos y almendros, e infraestructuras como carreteras o tendidos eléctricos, además de un área repoblada con pino carrasco. Conforme nos adentramos en la ruta y nos vamos alejando de las zonas más afectadas por la acción del hombre, el paisaje va cambiando. Va apareciendo la vegetación típica del entorno en los márgenes del camino, en las laderas, en las ramblas y en los campos de cultivo abandonados. Nos encontramos una amplia variedad de especies, entre las que destacan romero, lentiscos, coscojas, caras, lastones, bufalagas, uvas de gato, pinos carrascos, espartos y aliagas. Hablar de estas especies y de este paisaje es hablar de un ecosistema que ha tenido la capacidad de recuperar gran parte de lo que un día nos prestó, cuando la presencia humana se ha ido apartando. Porque si la afección que experimentan estas tierras desaparece o disminuye drásticamente, la recuperación es posible, en muchos casos sin tener que recurrir a la acción del hombre. La ruta de la leña nos invita a conocer este paisaje eldense, a disfrutarlo y sobre todo a protegerlo de la erosión, de la pérdida de su fauna, de su flora y de sus suelos, pero sobre todo a protegerlo del olvido. Llegamos al final del camino y encontramos la casa del tío Amador, con su triste y amenazante ruina y su insólito reloj solar. Al fondo, sobre los campos dorados de tierras ocres, destaca el blanco de las paredes de la ermita de los Dolores. La ermita, junto a la antigua capilla de la Purísima, en la que fuera colegio de las monjas en la calle San Roque, son los 2 edificios religiosos en pie más antiguos que conservamos en Elda. Nuestra ermita de los Dolores ha sido recientemente restaurada gracias al tesón y el esfuerzo de los amigos conocidos como los Lunes en Marcha. En el interior de sus 4 paredes y debajo de esa vetusta cubierta de teja curva a 2 aguas, guarda uno de los pequeños tesoros del patrimonio histórico y artístico de Elda. Construida en 1716, esta pequeña ermita permitió dar servicio religioso a los labradores que vivían en aquellas partidas rurales alejadas de la villa. Puesta bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, la ermita tiene una pequeña espadaña sobre su fachada y una pequeña hornacina encima de la puerta. Su modesto y sencillo interior queda estructurado por un arco que divide el espacio en 2 partes, una para el público asistente y otra para el sacerdote oficiante.
La parte pública está dotada de un pequeño banco corrido o pollete para sentarse y una diminuta pila de agua bendita, labrada en mármol rojo veteado, propia de finales del siglo XVII. Al fondo, sobreelevado en un pequeño escalón, encontramos el altar conformado por un gran bloque rectangular de mampostería enlucido con yeso, sin concesión alguna a la decoración. Detrás se encuentra el retablo pintado, en el que se concentra gran parte del interés artístico de este pequeño monumento eldense. El retablo está presidido por una gran hornacina central, donde se sitúa un lienzo, copia del original, en el que aparece la Virgen María caracterizada como dolorosa, con los 7 puñales clavados. En torno a él se desarrolla todo un programa iconográfico de composición simétrica, donde se explica y ensalza la pasión y la muerte de Jesucristo. Elementos como el martillo y las tenazas, la soga y la navaja, la corona de espinas, el título real INRI, el juego de dados con el que los soldados romanos sortearon la túnica de Jesús, la bolsa de dinero de Judas Iscariote, además de los corazones sangrantes y con puñales, son elementos iconográficos de la pasión o de cada una de las diferentes escenas que la integran. Todo ello se inserta en una profusa decoración con motivos vegetales y geométricos enmarcados, a su vez, por un gran manto real a modo de trono figurado. De ermita a ermita de San Antón a Los Dolores, unos pocos kilómetros de camino nos permiten adentrarnos y explorar nuestras raíces y nuestro paisaje, viajar a otro tiempo, a otra Elda, rememorando aquella vieja costumbre de los antiguos mayordomos. Tras la ruta, cientos de eldenses disfrutan de un merecido almuerzo y se disponen a recoger la leña que arderá en la hoguera de San Antón pocos días después, el 17 de enero. En un ambiente festivo, los participantes cargan generosamente con leña el carro que los ha guiado y que han escoltado. Y después, frente a la misma ermita de las Cañadas, se da paso al alborozo, a la alegría y al anuncio de la fiesta con las danzas de San Antón. Unas danzas que espontáneamente bailan los asistentes, acompañados por la colla de la mayordomía del Santo Anacoreta. Y al final de esta intensa mañana, de nuevo, se retoman los caminos, esta vez de asfalto, para volver a Elda. Os invitamos a caminar hoy por estos parajes, andar por estos caminos que tiempo atrás ya recorrieron otros eldenses, a sentir el gélido viento en el rostro al mismo tiempo que nos acaricia suavemente el sol que llega desde el este. En medio de tantas prisas, os invitamos a detenernos, a mirar a vuestro alrededor, a escuchar lo que este lugar, este pedacito de la historia de nuestra ciudad, nos quiere contar. Por aquí, a comienzos de cada nuevo año, puntuales a su cita, personas como tú se acercan hasta estas tierras para hacer posible que cada 17 de enero la hoguera de San Antón alumbrara la fría noche. Pero sobre todo, para que esa hoguera calentara cada hogar de nuestro pueblo. Y es que Elda sabe que al calor de la hoguera, a la que damos vueltas con San Antón, es posible pensar en un mundo mejor. Y que sin San Antón ella no sería la misma, que él se ha ido convirtiendo cada vez más en la imprescindible referencia de cada comparsista y casi de cada eldense, porque su presencia, llena de serenidad, es capaz de ayudarnos a entender cómo vale la pena vivir.